Vamos a dar inicio entonces a la resolución del problema. El problema indica, usando el esquema físico de la base de datos preventa, tienen que trabajar con la base de datos preventa, se pide elaborar una función denominada calcular importe a pagar, que calcule, dice, que calcule el importe a pagar a un proveedor. O sea, la función tiene que hacer un cálculo y devolver el importe a pagar a un proveedor por los productos que ha suministrado en un rango de fecha. ¿Qué significa un rango de fecha? Que dice de esta fecha a esta fecha. Eso significa rango de fecha. O entre cierta fecha, ¿no? O en un periodo de tiempo, ¿ya? También se podría escribir así. El importe a pagar a un proveedor se lo calcula de la siguiente manera. Entonces, fíjense que el importe a pagar es igual al importe suministrado más este importe suministrado son todos los productos que ha suministrado el proveedor en un periodo determinado de fecha, ¿ya? En un periodo determinado de tiempo. Se suman todos los productos suministrados, sus importes, y ese sería el importe suministrado. El costo más el costo de transporte, o sea, cuánto cuesta transportar eso, cuánto le costó al proveedor transportar esos productos de un lugar a otro. Y además hay un costo de almacenaje, o sea, el proveedor lo ha tenido en un tiempo almacenado ese producto, entonces también tiene un costo, ¿no?, de almacén. Entonces son tres ítems que componen el importe a pagar, el importe suministrado, el costo por transporte y el costo de almacenaje, ¿ya? Donde, y aquí se explica, ¿qué es el importe suministrado? Es la sumatoria de los importes de los productos suministrados por el proveedor en un rango de fecha establecida. Es la sumatoria de los importes de los productos suministrados. El costo del transporte es el 10% del importe suministrado. ¿Esto qué significa? Que primero debo calcular el importe suministrado y a esto le aplica el 10%, pero dice de aquellos productos suministrados fuera de la ciudad del proveedor. ¿Qué significa esto? Que solo se va a cobrar el transporte si el proveedor vive en otra ciudad distinta a donde ha suministrado el producto. Por ejemplo, si yo vivo en Santa Cruz y suministro a la ciudad de La Paz, ahí tengo que aplicar el 10%. Si yo suministro producto, vivo en Santa Cruz y suministro producto a los almacenes de Santa Cruz, no hay costo de transporte, ¿ya? Entonces, eso hay que aclarar en el punto costo de transporte. El costo de almacenaje dice que se aplica al 1% sobre el importe suministrado. Al 1% sobre el importe suministrado, es decir, al 1% sobre el importe calculado previamente, ¿ya? Básicamente, entonces, con esto queda aclarado los tres ítems que componen el informe. Luego sumamos los tres ítems, se suman los tres ítems y ese es el importe a pagar. En otras palabras, la función debe retornar el importe a pagar, que va a ser compuesto por tres ítems: el importe suministrado, el costo de transporte y el costo de almacenaje. Perfecto. Vamos a desarrollar previamente la función que calcula el importe a pagar, ¿ya? Por si acaso hubiera alguna función con el mismo nombre, la borramos. Y voy a explicar acá la función calcular importe a pagar. Debe recibir entonces el código del proveedor, porque le voy a calcular importe a pagar a ese proveedor que me ha traído productos. Y me dice que desde una fecha hasta una fecha determinada, estos son los periodos. Desde tal fecha a tal fecha tiene que recibir como parámetro y además el código del proveedor. Esta función va a devolver importe, por lo tanto, y los importes son de tipo decimal, por lo tanto debe retornar un número decimal 12,5. Y entre la palabra begin viene la lógica del programa. Entonces yo defino una variable importe a pagar de tipo decimal 12,5 y digo, el importe a pagar no es más que la sumatoria de qué me dice acá, del importe suministrado. Por lo tanto, yo tengo que hacer una función que me devuelve el importe suministrado, dado el código del proveedor, la fecha desde y hasta. De esta fecha a esta fecha, este proveedor, ¿cuál es el importe que ha suministrado? Bueno, acá tenemos que hacer una función. Más, dice, el costo de transporte. Tenemos que hacer una función de costo de transporte, ¿ya? Más el costo de almacén. Tenemos que hacer una función por el costo del almacén, ¿ya?
La suma de estas tres funciones que me van a devolver números decimales, se va a acumular en la variable importe a pagar, y eso es lo que va a retornar la función. Fíjense, eso es todo lo que tienen que hacer en la función principal, que significa calcular importe. ¿Ya? Entonces, fíjense que la función, ¿cuántas líneas tiene? Básicamente tiene 3 líneas nada más en la lógica. Bien, perdón, continuamos entonces, y les decía que eso sería todo lo que tendríamos que hacer en la función principal. Fíjense que básicamente es una línea, la función, pero esto nos implica que debemos desarrollar otras funciones. Por ejemplo, el importe suministrado es una función que recibe el código del producto desde y hasta. Se sube 2 fechas más. Esta función la tenemos acá para que nos concentremos solo en la función. Voy a bajar las otras. La función para calcular el importe de los productos suministrados por un proveedor en un rango de fecha, entonces va a recibir, la función se va a llamar importe sumi. Ustedes pueden llamarle el nombre que ustedes gusten, porque no le digo el nombre, y va a recibir el código del proveedor, la fecha desde y la fecha hasta, ¿ya? Va a retornar un decimal, porque eso es lo que tiene que retornar, es un importe de los productos suministrados, y básicamente la solución va a estar acá. Tenemos que ir entonces a sumar los importes de donde la tabla de suministro, donde el código del proveedor va a ser igual al código del proveedor que nos están pasando como parámetro, y la fecha sea mayor a la fecha inicio y la fecha sea menor a la fecha hasta. Hay también hay una instrucción que se llama between. Podrían usar extra, between, entre desde y hasta. O sea, pueden usar también esa otra instrucción. En resumen, lo que hace esta consulta es sumar los importes de un proveedor en un rango de fecha determinada. Y básicamente ahí está la solución de esta función. Sumar los importes, la tabla de suministro, donde el código de proveedor sea igual al código de proveedor que estoy recibiendo como parámetro, y la fecha esté entre los rangos dados en el parámetro. Esto me va a devolver un valor o 0 o un valor distinto de 0, y esto es almacenado en esta variable y retorna esa variable. Básicamente, fíjense, es muy fácil el desarrollo de esta función. Luego tenemos, en otras palabras, ya estaría esta función desarrollada. Ahora tenemos que desarrollar esta otra función. ¿Ya? Y el desarrollo de esta función, voy a borrar esto de acá, para que nos concentremos solo en la función. Y vamos a ver que la función calcular costo del transporte de los productos suministrados por un proveedor en un rango de fechas también. Entonces, va a recibir también el costo de transporte, el código del proveedor, de qué fecha ha suministrado, y tengo que hacer una consulta acá. ¿Ya? Una consulta. Dice que solo se debe aplicar el 10% a los productos suministrados en otra ciudad. Los productos suministrados en otra ciudad. Por lo tanto, yo necesito saber qué productos han sido suministrados, por qué proveedor, por qué necesito la tabla de proveedor, porque ahí está la ciudad del proveedor, y por qué necesito almacén, porque ahí está la ciudad del almacén. Entonces, como tengo 3 tablas acá, tengo que hacer reunión natural, primero entre proveedor y suministro, y luego entre almacén y suministro. Con eso estaría la reunión natural de las 3 tablas. Y aquí viene lo importante, le digo. Si la ciudad del proveedor sea distinto a la ciudad del almacén. Si esto sucede, si esto es verdad, entonces todas esas filas serán consideradas para
calcular el 10%. Y como necesito de un proveedor en particular, le digo, y el proveedor va a ser igual al código del proveedor que estoy recibiendo como parámetro. ¿Ya? Y lo demás, la última condición dice, y la fecha esté en el rango que me manda como el parámetro. Fecha mayor desde y fecha menor desde. Entonces, básicamente, si ustedes miran, la consulta que está marcada es la solución a esta función. Lo demás es una lógica tan básica de programación, o sea, lo demás, lo que compone esta función es una programación básica que es lo único que, fíjense, una vez obtenido el importe, lo multiplico por el 10% y ya eso sería el importe del costo de transporte y se torna ese importe. Como verán ustedes, el tema acá es resolver la consulta, entender lo que me están pidiendo. Si ustedes no logran resolver esto, entonces su función va a devolver cualquier valor. En el peor de los casos, si no supieran hacer esta consulta, la otra es ir y utilizar cursores y empezar a hacer sus propios cálculos ustedes allá utilizando una lógica convencional, de tal forma que su función, en lugar de ser una función de 4 o 5 líneas, será una función de 20, 40, 50 líneas. Esa es la diferencia. ¿Ya? Pero si ustedes resuelven con consultas como las que estamos planteando ahora, que no es la única, pueden haber otras formas de hacer. Entonces, fíjense que la lógica de la función, el código es muy simple, no implica mucho código, ¿ya? Por lo tanto, nuestra función sería esta, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, el importe cero, aquí calcula el importe de los productos suministrados por el proveedor X entre fecha, pero donde la ciudad del proveedor sea distinto a la ciudad del almacén. Eso significa que el proveedor suministró en otra ciudad. Y si suministró en otra ciudad, le tengo que pagar el 10%. Si suministra en su misma ciudad, no hay costo de transporte, porque lo ha hecho en la misma ciudad y no se considera un costo elevado. No se considera ese costo. ¿Ya? Entonces, esta sería la otra función. Y por último, se tiene que hacer la función, el costo de almacenaje. Dice que el costo de almacenaje no es más que el 1% del importe total suministrado. Bien, entonces voy a recibir el costo, la función se llama costo almacén para ese proveedor desde una fecha hasta una fecha determinada. Declaro, inicializo una función que se llama importe y el importe va a ser igual. Ya tengo una función que me calcula, que acabamos de hacer en la primera función, que me calcula, fíjense que acá la vuelvo a usar, una función que me devuelve el importe suministrado de un proveedor en un rango de fecha. Eso me va a dar un número y a ese le aplico ¿cuánto? El 1%. Lo multiplico por 1%, por lo tanto el importe por el coste del transporte será el 1% del importe suministrado por un proveedor en un rango de fecha y retorno ese importe. Entonces, creamos la función y estarían ya mis tres funciones básicamente desarrolladas. ¿Ya? Entonces, nos vamos a la función principal. ¿Ya? Y como ya tengo mis funciones desarrolladas, entonces lo único que se tiene que hacer es crear la función y para poder validar previamente, esto simplemente por un tema ya de ver datos y analizar si lo que estoy haciendo es correcto, yo lo primero que hago, mejor dicho, lo que primero que se tiene que hacer es ir a la base de datos, ir a un proveedor específico y darle un rango de fecha. Por ejemplo, acá yo utilizo el between en lugar del mayor o menor igual, como el between hace lo mismo. Entonces aquí lo que estoy diciendo es, lísteme de la tabla suministro, ya, el código de proveedor 1 y la fecha está entre 1 de enero de 2013 y 31 de diciembre de 2013. Le puedo dar cualquier fecha. Fíjense que yendo a la tabla, podemos ver
que podemos ver acá que los datos son 3 filas que me va a devolver si yo le pongo esto. Entonces dice, la primera función debe devolver 160 más 100, serían 260 más 35, 295. Entonces la primera función, si vamos haciendo la validación, aquí está. La primera función está bien, me devuelve 295. La segunda función me devuelve 29.5, es decir, el 10% de 295. Lo que implica que todos los productos que ha suministrado el proveedor 1 en esa fecha han sido fuera de la ciudad donde él vive. Fuera de la ciudad donde él vive. Para validar esto podemos ir a traernos la consulta que se tiene en la función. Simplemente estoy haciendo algunas validaciones. Traigo la función que coloqué allá. Acá F-Tra lo voy a poner en la misma fecha que tiene definida, con bitwise, y el código de proveedor igual a 1. No le voy a poner zoom, le voy a poner asterisco para que vea yo los datos a detalle y pueda analizar si realmente esto se está haciendo bien. Bien, entonces esta es la consulta que tiene la función costo trans. Dentro de ella yo voy a ejecutar. Y podemos ver acá la información que se tiene, información que tienen ustedes. Entre otras cosas, fíjense, ya sumamos estos 160 más 35, son 195. Es verdad que este proveedor, el proveedor 1, vive, mire, en Cochabamba, su ciudad de Cochabamba, y sus productos los ha suministrado fuera de su ciudad. ¿Es verdad eso? Sí, ahora podemos ver. El proveedor 1 vive en Cochabamba y ha suministrado del producto 3, 80 a un precio de 160, ha suministrado al almacén 2, que es de Santa Cruz, está fuera de Cochabamba. La segunda vez que lo hizo, entre ese rango de fecha, lo hizo al almacén 2 en Santa Cruz, y la última vez que lo hizo al almacén 3 en La Paz. Entonces, fíjense que efectivamente esta función devuelve, esta función costo de transporte, devuelve 295 y a eso le aplica el 10%, por lo tanto, lo que me devuelve esta función es 29.5. Si ustedes sacan de 295 el 10%, es 29.5. Está correcto. Y validé además los datos que todos los productos que ha suministrado este proveedor 1 que vive en Cochabamba lo ha hecho fuera de su ciudad, 2 a Santa Cruz y 1 a La Paz. Está correcto entonces. Y por último, el costo de almacén no necesito mucho análisis porque dice que es el 1% del importe suministrado, o sea, el 1% de la primera función. El 1% de la función, de la primera función debería ser 2.95. Ahí está, 2.95. Por lo tanto, mis 3 funciones devuelven los valores correctos. La una devuelve 2.95, la otra 29.5 y la otra 2.95. Ahora, lo que hace esta función, calcular importe a pagar, lo que hace es sumar estos 3 valores, tal como está en su lógica, tal como lo pueden ver acá, en su lógica, suman los 3 valores, como las 3 funciones me dan valores correctos, entonces debería sumar yo 2.95 más 29.5 más 2.95, yo creo que me da 300 y algo, así a una suma muy rápida. Veamos entonces, 327.45. Ustedes pueden validar que sume eso y dé ese valor, 327.45. Entonces, esa es la solución a este ejercicio.